Son las 8:37. Saludamos al ingeniero Antonio Borrero Vega, ex gerente de Elegaustro. Antonio, le damos la bienvenida. En esta mañana quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo cierra Ecuador en temas de oferta y demanda eléctrica y qué tan preparado estamos para el futuro inmediato, el 2026. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto conversar con ustedes en este prestigioso medio de Antena 1. Saludamos a la audiencia que nos escucha. Cada año nos da diferentes respuestas y diferentes sorpresas. El año pasado todos pasamos por una situación muy crítica en relación a este eje regional, en donde no solamente el Ecuador, sino también Colombia, y me refiero solamente a Colombia por la relación directa en el tema de la energía y el intercambio que se hace entre los dos países. En este año hemos tenido lluvias atípicas en épocas donde normalmente empezaba el verano. No ha habido una suerte de estiaje y se entendería realmente con la falta de lluvias de manera reiterativa y larga que no ha pasado ahora. El periodo de verano que estamos pasando en este momento es normal, cíclico en esta época, pero vamos a enfocarnos un poco en cuál es la programación que hace el SENACE y qué considera el periodo seco y el periodo lluvioso. El 1 de octubre normalmente se ha considerado que empieza el estiaje o empieza la etapa de verano, y desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo en el global del país se tiene una situación de menos abastecimiento de lluvias, menos abastecimiento de generación hidroeléctrica basada en las grandes centrales que son el pilar de la entrega de energía en el país. En Colombia, pues se da una situación parecida, no coincidente, que también influye porque en el intercambio a través de una línea de 230 kV que tiene entre Ecuador y Colombia, se puede intercambiar un tope de hasta 450 megavatios. Eso es lo que dispone el país y eso es lo que dispone el intercambio. La conexión con Perú es una conexión esporádica, liviana, en donde la distancia y la capacidad de transmisión no da sino para ciertas circunstancias momentáneas. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué pasó el año pasado? Pues la falta de energía inclusive va a disminuir o disminuyó el consumo e hizo que fundamentalmente industriales e inclusive comercios, residencias busquen una manera alternativa de generarse energía, colocando, instalando generación térmica, que es la más inmediata. Se compra equipos paquete o equipos menores, y en el caso de energía fotovoltaica se va instalando en el país y que es una fuente renovable muy positiva, también ha incrementado en algo el abastecimiento. Pero por otro lado, la demanda ha ido creciendo debido justamente, y si queremos hacer una comparación de año a año siguiente, pues el déficit de un año en energía, en el acumulado de energía que se consume, no nos permite hacer una comparación clara, y el incremento de un año con respecto al otro en cuanto a energía puede ser cualquier dato exagerado, excesivo, que no lo debemos tomarse, que hay que alisar la curva, considerar la respuesta errática que se da cuando haya una situación extrema, que es lo que pasó el año pasado. El crecimiento del país en demanda normalmente está entre el 4 y el 7%. Si se eleva algo más es que ha habido algún evento extraño como el que hemos mencionado. Y sí, cada año deberíamos incrementar tal vez entre 300 y 400 megavatios de generación. ¿Cuánto ha ¿Qué se ha influido, hecho en el Antonio, la país? gestión Sí, Gustavo. gubernamental y cuánto elementos circunstanciales, elementos naturales para que este año 2025 vayamos a cerrar sin apagones? Estoy con mal audio, pero ¿cuál ha sido la situación de cambio? Pues finalmente el abastecimiento de energía hidroeléctrica con la central Paute, sistema de pauta integral, Coca-Cola Sinclair, con los problemas que tiene y se presentan, ha permitido un abastecimiento mucho mayor de energía. Inclusive llegamos en algún momento a más del 90% de energía hidroeléctrica por día. Al momento, pues se disminuye manteniendo las reservas que se requieren, especialmente en la más importante central reguladora, que vendría a ser Masar, con su
con su embalse, la central Mazar, y el abastecimiento a la central Molino, que tiene al final 1070 megavatios, que es una energía firme que permite un abastecimiento más fuerte y más adecuado. Y el conjunto Pauta Integral pues abastece y constituye el pilar fundamental. Coca-Cola Sinclair es una central más de pasada, sin almacenamiento y regulación, y está sujeto a las variaciones del río Coca. Entonces, hemos entrado al mes de diciembre con embalses prácticamente llenos, que es fundamental para un sostenimiento, lo que no pasó el año pasado. Recordemos que en julio, eh, podríamos decirse coloquialmente, nos comimos del embalse. En junio ya no hubo embalse, pese a las advertencias de que hay que cuidar ese embalse y que hay que cuidar el abastecimiento para Paute, porque además es el regulador nacional de frecuencia, alternando con la central Coca-Cola Sinclair, pero es esencial para que exista un equilibrio y una sincronía de 60 Hz exacto que es necesario para el funcionamiento del país sin sustos y sin alteraciones que sí las tuvimos el año pasado. Entonces, al dejar un embalse o los embalses de las centrales que permiten la regulación primaria de frecuencia, esto ayuda a que se tenga una mejor perspectiva hacia lo que viene, ayudados obviamente por la presencia de lluvias y la naturaleza en este año. Creemos, aunque se ha dado un estiaje en la zona, pero tampoco tenemos que visualizar solamente la zona de Paute o la ciudad de Cuenca, sino qué está pasando en el resto del país. Eso es lo que al momento se dispone, y quizá con la generación térmica fundamentada en barcazas, en alguna generación en tierra, en térmica de tierra, se puede salir del momento, se puede además tomar en cuenta las centrales térmicas que fueron ya recuperadas, restablecidas, centrales, la mayoría antiguas, pero que sí son un sustento para que pueda haber la generación alternativa. Y algo de generación renovable que ha entrado especialmente en el ámbito privado en todo el país. Pasemos, Antonio, a revisar el estado de situación organizativo, estratégico del sector eléctrico en Ecuador. Un hecho fundamental que se dio en este año fue la fusión ordenada a través del decreto ejecutivo número 94, que dispuso que el Ministerio del Ambiente sea absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, integrándose como un viceministerio dentro de la nueva estructura. Esto significa que el Ministerio de Energía, ahora renombrado como Ministerio de Ambiente y Energía, mantiene la conducción de toda la política energética, incluida la del sector eléctrico en Ecuador, mientras que el componente ambiental pasa a ser una unidad subordinada dentro de la misma cartera. ¿Qué efectos ha traído esto? Estamos asistiendo y vamos a tomar unos cuantos puntos por separado, que no constituyen un esquema general del sector eléctrico, pero temas más bien coyunturales, como esta gama de acusaciones que hay entre altos cuadros, diríamos cuadros ministeriales, con mandos medio altos en el sector eléctrico, en el caso Progen ATM, en donde las mayores responsabilidades se las endilga a SELEC como tal, pero sabiendo que SELEC es parte también de este Ministerio de Energía con su nueva denominación. Por otra parte, acabamos de enterarnos a través del asambleísta Blasco Luna de la provincia de Cañar que la empresa eléctrica Azogues está a punto de ser absorbida. Él ha dicho, ya sea por la empresa eléctrica regional Centro Sur o por el Egaustro. De El Egaustro ya es historia, fue de alguna manera absorbido en forma más directa, a su vez por SELEC y por los cuadros directivos del Ministerio de Energía. ¿Cómo ve usted, cómo podemos entender esas líneas de responsabilidad, cómo se dan en el sector eléctrico, si es que es posible alguna idea de un organigrama? Pues fundamentalmente desde el punto de vista del periodismo es importante tener un criterio en cuanto a quién corresponde y quién o quiénes deben responder sobre las decisiones estratégicas que se toman sobre el tema de energía y electricidad en el Ecuador. Bueno, el tema es muy amplio, Gustavo, con varias aristas que vamos a tratar de explicarlas desde mi punto de vista y la experiencia en el sector eléctrico de más de 40 años.
y haber estado en diferentes instancias a nivel local y nacional. Veamos qué sucedió con la fusión de los tres ministerios, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el año 2017, con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Petróleos. Ya observamos en ese momento, sentimos como sector eléctrico la falta de un liderazgo, la falta de una representación en el campo específico eléctrico, que es sumamente sensible, que quizás se lo dejó de lado porque las cosas estaban fluyendo y funcionando, se estaba avanzando en un plan maestro de electricidad que se estaba cumpliendo a medias, pero iba avanzando. El momento en el que se fusionó en el año 2017, ya alertamos, ya sentimos que la dificultad de tener independencia, inclusive la Agencia de Regulación y Control era única, se unificó electricidad, minería e hidrocarburos, lo cual le volvía imposible un manejo adecuado y en algunos casos, y no voy a entrar a detalles, pero para aprobar un tema regulatorio, para aprobar de alguna circunstancia que permitía avanzar con la generación, con la nueva generación y abastecimiento para el país, llevó 4 años una aprobación en el nuevo Arconel, ¿no? En ese Arconel con un nombre raro que se le puso para poder llevar adelante la regulación. Más adelante, y en este gobierno, con posiciones de todo el país del sector, se volvió al esquema, tal vez hace unos 10 meses quizá, se volvió al esquema de la Agencia Reguladora y Controlar con él específica de electricidad, minas por un lado y petróleo por otro. Más adelante, hace algunos meses, se hace la fusión con el Ministerio del Ambiente y el Agua, que era un ministerio que ya en su momento perdió fuerza, perdió identidad, presencia en el manejo ambiental y en el manejo del agua, que es sumamente complejo y delicado. Dejó de haber la Autoridad Única del Agua, que establece nuestra Constitución, que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, de manera que pasamos a una fusión inicial que ya estorbó el manejo y finalmente la fusión del Ministerio de Energía con el Ministerio del Ambiente y el Agua, llamándose el Ministerio del Ambiente y Energía. Ahí sí que rompemos el esquema. ¿Qué es lo que sucede? Que la forma en la que se maneja en nuestro no quisiera país, dejar pasar este punto, esta fusión, la integración del componente ambiental dentro del Ministerio Energético genera conflictos en el sector eléctrico. ¿Cómo los genera? Y allí sí son más evidentes todavía con el sector de la minería, generando conflictos de interés en el licenciamiento y control. bueno, si la misma institución, el mismo ministerio con una cabeza que es el ministro, bueno, a su vez el presidente de la República, se divide en viceministerios y cada viceministerio maneja minas por un lado y electricidad por otro, para poner solamente los dos. ¿Quién controla a quién? O más bien dicho, minas debe estar controlado además en el manejo ambiental, electricidad y todas las actividades productivas deben estar controladas, en el caso del Ministerio del Ambiente, bajo la legislación, bajo la ley, la Constitución y la defensa del medio ambiente, que hemos sentido y hemos sufrido estas últimas circunstancias. Entonces, en el momento que se le ponen una misma cabeza, bajo la misma responsabilidad, se da prioridad al resultado, se da prioridad a la posibilidad de hacer industria, de hacer producción, que está muy bien, pero no irrespetando a los principios de conservación, a los principios ambientales. Por otro lado, se desaparece la posibilidad de regular adecuadamente el uso del agua, porque es perdido, es difícil, es muy complejo ir a pedir una actualización, simplemente una confirmación de un permiso de uso del agua para actividades cualquiera, en el caso de electricidad, hidroelectricidad. Nos llevó en la última vez, después de haber pasado años, cerca de 4 años, hasta que nuevamente se logre una ratificación de eso. Y mientras tanto, paralizadas las cosas. Eso no se lo dice públicamente, lamentablemente. Nos ha tocado luchar con estas circunstancias. Del Ministerio del Ambiente no dan los permisos, pero sí se dan permisos mineros o se dan permisos para otras actividades. Entonces, es sumamente complejo, Gustavo, lograr avanzar con los proyectos, sean estos del ámbito público, que me correspondió a mí
gerenciar una empresa con fondos públicos de diferentes organismos, pero fondos del Estado y fondos de los gobiernos locales, avanzar con la construcción de las centrales que eran indispensables para no tener los problemas que tenemos. Esto ampliando a todo Es decir, el país. esta nueva Y los estructura privados con sus dificulta la permisos. planificación de expansión eléctrica. Perdón, Gustavo, no. Esta nueva estructura, le decía, dificulta la planificación de expansión eléctrica. Por supuesto, y por otro lado, si se requiere que la venia del ministro, por más que el subsecretario o el viceministro de Electricidad esté viendo el sector como tal, y si es que tiene directrices orientadas a otras cosas, no se da la importancia al sector que es fundamental para que el país no se caiga en pedazos con la falta de energía que involucra a todos, desde los hogares hasta la actividad productiva, comercial y la conectividad que está dada por todos los sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones que tenemos en el país. Entonces, esa es una situación grave, ¿no? Por otro lado, no existen los recursos o no existe la posibilidad de organizar un mecanismo de financiamiento, un financiamiento de proyectos que permita ir hacia los proyectos. ¿Por qué? Pues se le quiere dar preferencia a otros mecanismos y quizá si se quiere que los actores privados, que de alguna manera sí se cambiaron las regulaciones y ampliaron para que se puedan hacer centrales en determinadas condiciones de a 100 megavatios en el ámbito privado, pero están orientados a la reutilización o la utilización más bien de los recursos en cada una de las actividades industriales directas, que sería una ventaja poder tener disperso, diverso, diferentes fuentes energéticas que se conecten en el país. El sistema eléctrico forma un todo, no puede trabajarse por separado. El hecho de estar conectados a la velocidad de la luz por la transmisión eléctrica hace que en poquísimos segundos puede caerse un sistema por la pérdida de frecuencia. Por eso siempre hemos hecho énfasis en que la gran central o las grandes centrales que regulan la frecuencia son la columna vertebral para que pueda estar operando el país y tengamos una calidad de servicio. Ahora, con la situación actual, Antonio, ¿qué riesgos existen al haberse concentrado en una sola cartera la promoción de proyectos y la aprobación de permisos ambientales? Si es que la cartera es ágil y maneja una política adecuada y la comunicación con el viceministerio que tiene el propósito y no lo consideran como en algún momento sí pasó de estar en el patio trasero de la importancia del proceso, pues se descuidó completamente y pasó la falta de abastecimiento. Pero luego nos llamó la atención que durante un año o más, donde ya se veía el estiaje llegar, donde tenían que tomar acciones y medidas, y podemos entrar ahí en la otra parte de la pregunta, y que se haga contratación, pues se busque las formas más eficientes y para llegar a tener una generación estable, una generación adecuada, con buen criterio técnico y con centrales que permitan utilizar los recursos que tiene el país, como por ejemplo el fuel oil, que lo produce, el fuel oil 6, el combustible pesado, que puede ser utilizado y además son centrales de mayores tamaños y de mayores dimensiones. Pero eso lleva tiempo de planificación y esa no se ha visto que se estén comprando. Cuando tuvimos el estiaje del año 2009 y 2010, que estuve al frente de SELEC, que tuvimos que salir de una crisis similar, parecida a un estiaje grave, se miró en varias etapas, de una etapa inmediata de que se requería centrales térmicas momentáneas para que salgamos del bache, había que fortalecer las centrales, avanzar con la construcción de las centrales hidroeléctricas, pensando en 4, 5, 6 años a futuro, y además se visualizó que para un año siguiente o más se tenía que tener centrales de gran capacidad térmica utilizando el fuel oil a nivel del mar, que vendría a ser más eficiente y además cerca de las refinerías. Y eso se compró y eso se instaló en su momento y pasamos mucho tiempo sin dificultades, pese a que sí habían épocas de estiaje, no tan severos como las que tuvimos el año pasado, pero había que hacer una planificación adecuada en ese sentido. No se ve ahora eso, se ve la compra de equipos a diésel, se ve la compra de equipos que no son nuevos, lo cual llama la atención
tremendamente. ¿Qué La le parece a usted empresa en que es la que términos hace generales de esta situación que ha llegado al momento a ámbitos políticos y posiblemente lo hará a ámbitos judiciales y penales, esta contratación en el marco de una emergencia de Australia TM? bueno, llama la atención extraordinariamente. Cuando hay una emergencia, sí se requiere de un decreto del ministerio, que es el ministerio rector en el ámbito de electricidad, que permita hacer compras rápidas. Pero hemos vivido eso y eso se hace con un enorme esfuerzo para exigir que se cumplan las condiciones y obviamente sí se da celeridad para que se pueda comprar e instalar ¿Se oportunamente. puede Y así concebir se, por emergente que sea un contratos que suman entre 150 a 180 millones de dólares sin las debidas garantías, sin garantías bancarias o de otro tipo? eso es inaudito, eso no permite la ley, eso está reñido con cualquier principio. Si yo entrego plata, tengo que tener algo de contraparte, una garantía para que esa garantía justifique el desembolso. No puede desembolsarse recursos a cualquier contratista sin que exista algo a cambio. El momento en el que se ha cristalizado y se ha entregado la obra, pues se hace la devolución, inclusive cuando hay obras de construcción sucesivas, conforme va avanzando la obra, se va disminuyendo la necesidad la garantía por anticipo. Los pagos que se realizan a lo largo del tiempo son pagos de acuerdo a la forma de contratación que tienen que ir de la mano con el avance de la obra. No se ve que eso haya pasado, pero me voy antes al tema principal, que es pedir equipos que cumplan con condiciones, que estén orientados hacia un buen funcionamiento, que puedan funcionar en los próximos 30 años, si queremos verlo cerca. Ahí tenemos equipos que han funcionado más 40 o más años en térmicas y que tengan además la capacidad y disponibilidad de la energía primaria, que sería combustible fósil, para ser entregado y que no sea algo que le corte la cabeza al país. Eso no se ve que haya sucedido en el Ya. caso de la contratación de Yéndonos Progen a un y en el caso tema. de ATM. Ujú. Termino con Sí, eso. por favor. ATM, un error garrafal en el que ni siquiera un estudiante de básica va a entender que hay dos sistemas en el mundo: un sistema de 50 Hz que se utiliza en Europa y en algunos países, y los sistemas de 60 Hz. Son dos sistemas completamente diferentes, sino que debe hacer adaptaciones para que se acoplen. Y vemos los contratos votados, incumplidos, gravísimo error, contratados en el país. Debería demandarse y reclamárselos en principio dentro del Ecuador. Llama la atención todo lo que estamos viendo en el show de, de, de defensa y ataque y cumplimiento que obviamente la Contraloría ha establecido y establecerá a los responsables en este tema. Pero lo grave es que ya pasamos una etapa que debía estar con abastecimiento de energía y que debía evitar ese grave deterioro de la economía del país, que tuvo una pérdida de menos 2% del Producto Interno Bruto. Así es, Entonces, ¿y uno de ahora sus qué? Esos colegas no son nos hablaba daños. de un perjuicio potencial al país por la falta de oportunidad del orden de unos 1.000 millones de dólares. Quisiera justamente tomando este hilo de lo inadecuado de estas contrataciones, hacernos eco de un artículo publicado por un colega suyo que usted lo conoce muy bien, me parece que fueron incluso compañeros en la Universidad, Fabián Jaramillo Palacios, quien ha publicado en la página Descentralízate de Diario El Mercurio su opinión y su sorpresa por un llamado a una licitación para instalar, o un proceso público en todo caso, para instalar una nueva central de generación termoeléctrica en El Descanso. Él comienza señalando, al menos si se tomó la provisión de especificar que sería de 60 Hz, pero da una serie de datos de potencia y otras características de esta licitación que ponen en duda la aptitud para el uso de esta central eléctrica del Descanso. ¿Conoce algo usted sobre este tema? Otro de los riesgos a los que hace alusión son esos riesgos de inundaciones en esta zona. Claro, bueno, ese es el punto con el que iba a empezar, porque tuvimos la Josefina en el año 93, esa central, la central Descanso original, que fue construida y puesta en operación en noviembre del año 1981.
quedó inundada y se tuvo que hacer una reparación. Prácticamente se consideraba que los equipos no iban a servir. No fue así, se restituyó la central y se le iba haciendo operarnos a costado. Estuve muchísimos años al frente y se nos dañaban los equipos. Al comienzo se rompieron todos los cigüeñales de las 4 máquinas que estaban allí, pese a que han sido reparados, rectificados y que permitían un funcionamiento momentáneo. Todos los turbos que permiten adaptar a la altura y que funcione sobre los 2.200, 2.500 sobre el nivel del mar, que es el caso de ahí, tuvieron que ser cambiados completamente. En definitiva, se iba cambiando partes y piezas para que la central pueda seguir operando hasta que en algún momento logramos inclusive incorporar el sistema de combustible pesado. El momento en el que estaba funcionando la central, que ya no era la más eficiente del país, que no era moderna, una central que cumplió en el año 2021 40 años de funcionamiento y que teníamos que tenerlo ahí como abastecimiento para la región, pero que no era indispensable que esté una central térmica en ese sitio. Ahí estaba y había que ponerla en operación. El Egaustro perdía anualmente más de $1 millón con la operación simple de esa central. No había forma de recuperar. Era un sacrificio para bien de la región, en definitiva. En esas condiciones tuvimos una inundación menor que nos asustó en el año 2007. Curiosamente, bueno, en el ámbito de hidráulica se habla del periodo de retorno. Es que el periodo de retorno de la crecida de los ríos, el río Cuenca, que lleva a los 4 ríos de Cuenca, y el río Burgay en la confluencia, que usualmente en el descanso, el periodo de retorno va a darse de aquí tal vez en 20 años. No fue así en el año 2007, el periodo se repitió a la semana siguiente y tuvimos una nueva inundación que nos complicó. Meses de reparaciones y volvimos de nuevo a ponerla en funcionamiento. En el año 2017 ya tuvimos otra inundación que nos costó casi un año la reparación de la central, nuevamente el deterioro. ¿Cuál es el problema? Pues la unión y la llegada de los ríos hasta el punto en donde está el puente Bailey, que es el que lleva hacia Pauta y Gualaceo. Allí tuvo que hacerse, después de la Josefina, un puente emergente para conectar la provincia y en ese sitio se estrecha el río y no tiene la capacidad de vertimiento. El río sube el nivel por la afluencia que tiene de los 4 ríos crecidos y a dónde va hacia la parte de atrás, que es un relleno que se ha hecho en esa zona. Sí ha habido rellenos, más aún rellenos en la parte en la zona de la Victoria, cerca de la vía, en la construcción de la vía Cuenca-Sogues. Esos rellenos afectan al puente y afectan a toda la zona de ahí. Pero ¿qué pasa en el descanso? Hay este rebote que genera una elevación de nivel y que en pocos minutos, por así decirlo, quizá máximo una hora, se puede llegar a llenar e inundarse como sucedió ya en el año 2021. Tuvimos una inundación en mayo del año 2021 y se nos dañó la central, pero quedó bajo el agua gran parte de los generadores. Además que son generadores estacionarios que tienen una necesidad de que el cárter esté en el subsuelo y todo eso se llenó a una velocidad impresionante el subsuelo de la central. Entonces, tratar de reparar eso lo hicimos. En el año 2022, en abril, tristemente se volvió a repetir a los 11 meses cuando estaba la central ya empezando a funcionar, estaba esperando algunos equipos para que funcione. En esas condiciones se tomó la decisión que ya no era conveniente. Reubicar en la sierra a una central de ese tipo con 40 años, inadecuado. Llama la atención que en ese mismo sitio se instale una central contratada de 20 megavatios con diésel, con producción a diésel superficial elevada, con rendimientos bajos cuyo valor de la energía, el costo variable, no le permite despacho adecuado. Pero bueno, va a estar ahí para quizá avanzar. ¿Qué inversión significa esto? En términos de dinero, ¿qué inversión significa? Me parece que el contrato de este arriendo es de algo como 18 millones, pero abasteciendo el combustible. Y después sale publicado porque a través del portal del CERCO podemos consultar, y lo he visto, la publicación de una contratación de una generación térmica estacionaria para instalarla en la cancha de fútbol, concretamente del descanso, en la parte de atrás, que para lograr eso tendría que hacerse una elevación tal
que ya la tomamos en cuenta cuando se pensaba construir el edificio administrativo de la empresa allí, que teníamos inclusive los diseños. No podemos ir al riesgo de instalarse en el sitio menos adecuado si no se han tomado ¿Qué medidas y se ha entidad, corregido hablando de la la falla de... organización del sistema eléctrico, qué entidad está a cargo de este proyecto? ¿Es CELEG? ¿Es Es el el EGAUSTRO. Egaustro? El El EGAUSTRO Egaustro, directamente ya. puede Y contestar central. del Egaustro justamente quisiera preguntarle, la empresa que usted gerenció por muchísimos años y que más la conoce, ¿cómo ha visto usted la evolución de el Egaustro? Y concluyo también con esta pregunta, ¿qué implicaciones técnicas y financieras tiene el caso Progen ATM para CELEG y qué implicaciones técnicas y financieras tiene para el Egaustro la traída a Ecuador de las barcazas? El presupuesto de operación del EGAUSTRO estaba en el orden de los 50 millones. Presupuesto de inversión en función del tamaño de las centrales que se han. 50 millones se convirtió en un presupuesto de 500 millones para manejar el tema de combustible y arriendo de las barcazas. No le correspondía a el EGAUSTRO. El EGAUSTRO estaba orientado a hacer energías renovables, tenía varios proyectos eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricos con gran sentido y con una posibilidad de interconexión y fortalecimiento regional en la transición energética que vive el mundo, ¿no? Y debería vivir el país. No así se le encarga porque en algún momento de lo que se dice, se le no quiso ya firmar determinadas formas de contratos para el tema de las barcas. Y lo hace el EGAUSTRO en una administración anterior. Entonces, suena raro y llama la atención porque estando en la sierra y tener que movilizar a la zona de ubicación de las barcazas alrededor de la ciudad de Guayaquil, no le corresponde, podría corresponder a Electroguayas, que es una de las unidades de negocio de SELEC, era lo más adecuado. Pero hacerse cargo de eso es perder el enfoque y destruir realmente la capacidad innovativa que se tenía en el EGAUSTRO para hacer centrales renovables. Ahí está el El proyecto eólico Egaustro ha Huascachaca. perdido, por otra parte, el Egaustro su calidad de austral, como lo sugiere su nombre. Por supuesto, porque las centrales que se querían instalar estaban y tenían ya diseñadas y con las autorizaciones, la gran mayoría, estaban en la zona austral por la cercanía, por la certitud de poder hacer cosas efectivas allí en ámbito de generación renovable. Pero no irse a hacer manejo de barcazas en la zona de Guayaquil, del río Guayas, o no le correspondía. Pero ahí está, la mente destruyendo. Y ahora más generación térmica asociada. Entonces, ahí se ve una falta de planificación nacional, en donde en una crisis similar que la tuvimos, la planificación se hizo sectorial, fue Electroguayas, fue Termo Esmeraldas y fue Termo Pichincha, las térmicas de SELEC se encargaron de esa atención y manejamos de manera fuerte, directa, esa representación. En este caso, pues la construcción de Progen y ATM, está bien que lo haya hecho SELEC, que lo haya hecho quizá en alguna ubicación. No estoy de acuerdo con el tipo de combustible ni con el tipo de centrales y peor con centrales usadas de características inadecuadas. Y luego la falta de control absoluto, porque suena como a una imposición, debería contestarse con este. Y está sonando algo parecido también se refiere a la central térmica, el descanso, porque llama la atención que se vea de determinada fabricación, que el nivel de voltaje, ya lo dice Fabián Jaramillo en su editorial de Centralízate, con una generación a 480 voltios, pero eso no se da. Todas las centrales térmicas, todas las centrales de dimensión adecuada tienen generaciones a 416 kV o a 6.3 kV o a 13.8 kV, no, pues a 480 voltios y utilizando diésel que nos cuesta y que cuesta al país y además no tenemos sino solamente un refinamiento de un 20% del diésel en el país y teniendo otro combustible que es más eficiente energéticamente como es el Fuel Oil 6 que puede utilizarse, pero también la distancia a la que está no conviene. Entonces, Bien. suena raro todas las cosas que hemos Ahora, conversado, Gustavo. cuéntenos incidentalmente qué sabe usted sobre ese proyecto que por tantos años impulsó el Egaustro Soldados Yaruncay. Bueno, Gustavo, es conocida que se inició la construcción en noviembre del año 2021 y que tuvimos una oposición con
con una destrucción inclusive de uno de los camiones mixer que estaba llevando cemento ya para la construcción de los estribos de un puente que permitía mejorar la viabilidad de la zona de ahí, y la central estaba en construcción. Con una oposición ciega, sin entender nada absolutamente y oponiéndose con otro tipo de intereses. Se habla de que había un interés de que no exista presencia institucional similar a la que tenemos en otros lugares como en el Machángara, para que se pueda dar la minería en sus formas ilegales que estamos viendo, está pasando en el SIC y otros lugares. Entonces, con esa orientación a destruir, a oponerse, y sigue la posición. Me complace ver la actitud que tuvo el alcalde de Cuenca, el prefecto de Cuenca, el año pasado, en el 3 de noviembre, con el presidente de la República, el presidente Daniel Noboa, presente ahí, de que pide que se den las facilidades para que se avance con la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay. El financiamiento quedó en la empresa, quedó con recursos propios. Quedaron 48 millones de recursos propios para esa central. Quedó financiado ya la parte final de Huascachaca, y además el contrato de crédito con el Banco del Estado, que estaba adjudicado, estaba prácticamente por firmarse, por 42 millones. O sea, 90 millones para hacer esa central que se inició en construcción y que fue atacada y fracasó. Debería seguirse buscando. Ha sido un requerimiento que va más allá de la energía que puede abastecer una central de 22 megavatios sumada a las dos centrales que se instalarían allí. Va más allá porque es un manejo integral armónico que se lo tiene en la cuenca del Machángara y que permite utilizar los recursos renovables muy cerca de la ciudad de Cuenca, evitando esa transmisión a gran distancia y haciendo una obra importante para la regulación de agua, conservación ambiental, recurso de caudal ecológico, que es lo que hemos venido diciendo. ¿Es procedente, Antonio, pedir, como lo han hecho las autoridades y lo han hecho algunas organizaciones ciudadanas, solicitar que SELEC retorne con sus oficinas a Cuenca? Ese es un tema administrativo que quizá no se lo entiende muy a fondo. Bueno, cuando se constituye SELEC se conforma primero como SA, saliendo, fusionando Hidropaute, Hidroagoyán, en fin, las 6 centrales, las 6 empresas que tenía en ese momento construido el Fondo de Solidaridad, y que se crea SELEC SA. Yo fui gerente de SELEC SA en la parte final, y después se constituye en SELEC EP para trasladarle en definitiva esa conformación a un concepto nuevo que en ese momento se daba de empresa pública. La sede, por acuerdos, por la forma en la que se manejaba la energía en el país, por la importancia de Paute, la importancia de Cuenca, la importancia de sus técnicos, etcétera, y el apoyo que se había dado, estableció el presidente en Cuenca para que se maneje desde Cuenca. Pero voy a decir algo muy claro. El centro de gravedad de reuniones, de decisiones, inclusive de movimientos y viajes es Quito. Y yo estaba como gerente general de SELEC en Cuenca, en mi ciudad, con la operación en Cuenca, con la administración en Cuenca, y tenía que pasar prácticamente el 80% del tiempo en Quito. Inclusive fui a residir porque no había otra forma de estar allá. Llegaba yo de Quito una tarde a las 7 de la noche y tenía llamada a una reunión a las 9 de la mañana al día siguiente, que era indispensable para tratar el tema de Petroecuador, el tema energético, el tema de interconexión con Colombia o cualquiera de los temas que estamos diciendo. Entonces había que estar instalado allí para, luego en el tema de la crisis energética del 2009-2010, estar ahí presentes para estar junto al comité de crisis y abastecer y viajar al resto del país. Si bajamos de Cuenca a Manta, es un viaje por tierra largo, complejo. Si bajamos a Quito, de Quito hay vuelos a Manta, a Esmeraldas, a Lago Agrio, a Guayaquil, a Cuenca, a Loja inclusive. Entonces, había que estar en Quito para poder ir a atender las diferentes regiones y poder abastecerlo de allá. ¿Dónde estaban los funcionarios administrativos, los directores de área, los de apoyo? En Cuenca.
tuve que movilizarles a Quito para que estén en Quito y poder estar allí y ser operativos. Entonces, ¿es irnos en contra de la hebra? Sí, podría sentirse así. Pero hay que ser claros y honestos en ese asunto. Si queremos manejar el país desde cualquier institución nacional, el punto más adecuado es desde Quito, aunque nos duela como cuencanos que se quitó la administración en Cuenca. Entonces, ¿qué pasó? La gerencia general en algún momento empezó a operar desde Quito, se trasladó la administración y las decisiones a Quito y los gerentes que me precedieron pues eran de otras ciudades y venían bastante a Cuenca, pero estaban más ¿Y sentados o se ubicados en Quito. aplica esto también para Elegaustro? No, 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 son dos empresas diferentes en mi concepto. Ujú. Selec a nivel nacional, ubicado allí con Selec Matriz, con parte de los funcionarios en Cuenca que ya se han ido a Quito para que laboren desde Quito por las razones que hemos indicado. Pero en cambio, Selec Sur, que es el nombre que lleva ahora lo que fue Hidropaute, en fin, otras centrales, eh, Minas San Francisco, está en Cuenca y desde Cuenca maneja, porque ya cada una de las centrales y las unidades de negocios deberían estar cerca del sitio y cerca del territorio. Entonces, querer que vuelva de nuevo es volver de nuevo al mismo punto que está allá. No es práctico y hay que ser muy objetivos en ese asunto. En varias entrevistas me han hecho, pues yo he dicho lo que estoy indicando y sintiendo, y creo que es un tema que ya no vamos y no debemos seguir Bien, recabando. el tiempo ¿Qué no nos pasa da para con más. el Electro? El Electro es una empresa, perdón, que está ubicada en Cuenca y en la región, aunque se ha dado este factor de generación térmica en Guayaquil que ya hemos comentado. Bien. Entonces, el Electro debe estar aquí y su administración acá, aunque el mayor accionista, no el total y absoluto, es el Ministerio del Ambiente y Energía en este momento, el Bien. MAE, que se le llama. Tema con múltiples aristas, señalaba usted este tema eléctrico y hay muchísimo más que se podría hablar, pero el tiempo no nos da para más. Queremos Creo que se agradecerle quedaron mucho por otros su temas presencia. en el tintero, Así Gustavo, es, pero ya sin hemos de duda. hablar en algún momento. Sin Sí, duda, habrá muchos, otra oportunidad. muchos Muchísimas campos, gracias por su presencia. seguro. Muy amable, Gustavo. Un abrazo y un saludo a la audiencia por habernos escuchado. Declaraciones del ingeniero Antonio Borrero Vega, ex gerente de Elegaustro. Son las 9 horas con 20 minutos.